Entonces ya terminaron de copiar todo el mapa. Ya terminaron de copiar. O todavía les falta. Bueno, gracias. Bueno, entonces sí, estas son las llamadas biomoléculas o macromoléculas. Bueno, entonces, como dije, bueno, ¿cómo es esto de la obtención de energía por medio de los carbohidratos? Bueno, de manera muy resumida, voy a poner el siguiente esquema. Bueno, entonces hagan de cuenta que esta es el carbohidrato, esta es la molécula que entra al cuerpo, ya sea por medio ya sea de una fruta o de azúcar, etcétera. Bueno, pero esta es la molécula de carbohidrato. Entonces, de ahí el cuerpo la procesa, la va procesando por medio del hígado y del páncreas y la convierte en la famosa glucosa. Ahí viene la glucosa del carbohidrato, que es esencial también para el cuerpo humano, porque de aquí se obtiene energía. Ahí está. Y de aquí, ¿qué hace el cuerpo? Bueno, la agarra la glucosa y la convierte bueno, mejor para abajo, en la famosa ATP. Esta es la molécula de energía, es decir, de la glucosa. Después el cuerpo la procesa de igual manera a través de, pues sí, el páncreas, el hígado y también un poco del riñón, y la transforma en ATP. Este ATP es la molécula de energía, es la que necesita el cuerpo humano, es como la gasolina del cuerpo. Hagan de cuenta que el carbohidrato es el petróleo y ya después lo va procesando el cuerpo hasta convertirlo en ATP. Hagan de cuenta que es la gasolina, como el coche, la gasolina viene del petróleo. Entonces el petróleo se procesa y se convierte en gasolina, que es el combustible para el coche, ¿no? En este caso, el ATP es el combustible para el cuerpo humano. ATP significa adenosina de trifosfato. Es que las siglas están en inglés, adenosine triphosphate. Por eso así se le dice. Bueno, el nombre no es importante que se aprendan, solamente que el ATP, así esas siglas, ese acrónimo, ATP es la molécula de energía. Aquí lo voy a escribir. Por ejemplo, para hacer un movimiento con la mano se requieren, digamos, 3 ATPs. Para caminar, de igual manera, se requieren una cantidad de ATPs. Entonces, esta es la molécula de energía. Bueno, aquí la pongo. Ahí está, a ver, copien.
Bueno, entonces, y sí, como dije, este es un proceso muy resumido. Está muy resumido, hay muchos factores que participan. Entonces, por ejemplo, también antes de convertirse la glucosa en ATP, se convierte primero, bueno, requiere de la llamada adrenalina, de la molécula llamada adrenalina, que se produce, por ejemplo, en el riñón. ¿Y por qué es importante esta? Porque han dicho algunos que cuando la persona se somete a estrés, a un estrés constante, se corta el proceso de adrenalina, se corta. Y por lo tanto, si se corta, pues ya no se convierte la glucosa en ATP. Entonces sí, también es un factor importante. Entonces sí, eso es lo que han dicho algunos, que quizás por un estrés muy excesivo, digo constante también, con un estrés constante, se puede producir trastornos en la glucosa. Porque sí, es lo que también hay mucho hoy en día, que hay trastornos de la glucosa. Por ejemplo, hay gente que tiene poca glucosa, eso se llama hipoglucemia. Necesitan comer dulce a cada rato porque no producen la suficiente azúcar. Bueno, glucosa. Es lo que le conocen como azúcar, algunos así le dicen azúcar, pero es la glucosa. Bueno, y otros tienen glucosa de más en exceso. A eso se le llama hiperglucemia, o la famosa diabetes. Pero sí hay trastornos de la glucosa, ya sea que no produzcan lo suficiente o que produzcan en exceso. Pero sí, algunos dicen que sí, que en ocasiones tiene que ver el estrés. Que el estrés es un factor importante en la producción, bueno, en generar enfermedades ya sea de la glucosa o del corazón también. Eso decían antes de la pandemia. Antes de la pandemia decían que el estrés iba a ser la principal causa de mortalidad, porque iba a causar enfermedades del corazón, enfermedades de la glucosa, etc. Bueno, pero entonces sí, es un factor importante a manejar. Manejar más que nada pues el estrés, ¿no? O sea, aprender a lidiar con eso. Bueno, entonces sigamos. Bueno, si quieren extenderse un poco más en esto, pueden consultar la guía. Tienen también mucha información. Yo la resumo en lo que les pueden preguntar. Pero aquí también hay muchas otra información. Por ejemplo, la clasificación de la glucosa. Bueno, aquí también, que diga de los carbohidratos. Hay carbohidratos simples, azúcares dobles y polisacáridos. Bueno, pero yo, como les dije, yo les pongo lo principal, les expuse lo principal. Ya si quieren ver más, pues aquí hay. También de las proteínas, aquí está. Bueno, aquí están las funciones de los carbohidratos. Son receptores de membrana, energéticos, ahí está, le dan energía. Y también en su estructura también participan. Y también como reserva, como había dicho. Luego las proteínas, como dije, aquí tienen su otra estructura primaria, secundaria y terciaria. Bueno, esto quizás no se los pregunten, pero más que nada el concepto de proteínas. Bueno, los ácidos nucleicos aquí vienen. Aquí está el famoso ADN o el ARN. Bueno, entonces vamos a ver vamos a ver un poco de genética precisamente, porque aquí viene el ADN y el ARN. Entonces vamos a ver pongan como subtítulo genética. Bueno, entonces el padre de la genética es Gregorio Mendel. Era un monje, sí, creo que era seminarista o no me acuerdo si ya era sacerdote católico, pero sí, era sacerdote que hizo estudios sobre genética. Es decir, a ver, aquí lo voy a decir, hizo estudios en chícharos.
para estudiar la herencia de características. Es decir, ¿por qué los chícharos? Porque le era más fácil, era más sencillo estudiar los chícharos, hacer plantíos. Y es porque hizo cientos de plantíos, no hizo unos cuantos, hizo cientos de plantíos, hizo una cantidad muy grande, para así poder generalizar. Igual prácticamente se diría que él también es un poco el padre de la estadística, porque al hacer en una población muy grande ya pudo generalizar. Entonces, y pues eso lo podía hacer con chícharos, y no, por ejemplo, con animales, eso no se podía hacer. Tener cientos de animales hubiera costado mucho trabajo, alimentarlos y pues también que se descontrolaran. Digo, mantenerlos en control, los animalitos, no hubiera sido muy difícil. Entonces, pero en chícharos, pues sí, le permitía controlar más la situación. Bueno, los experimentos, ¿no? Y las observaciones. Y también porque las crías pues se aparean o tienen hijos, bueno, pues cada un ciertos meses, ¿no? Entonces no, igual no, le iba a tomar mucho tiempo si lo hacía con animalitos. Ahora entonces copien. Bueno, hizo sus famosas leyes. Entonces dedujo sus famosas leyes, o bueno, de esos estudios hizo sus famosas leyes. Bueno, las leyes de la genética, que actualmente se siguen vigentes. ¿Qué dicen las leyes de la genética? Bueno, que sí, que la herencia se transmite a través de genes. O bueno, ya después se descubrió el ADN, pero ya se tenía teorizado. Es decir, aquí vamos a introducir los conceptos de genes. ¿Qué son los genes? Son paquetes de ADN. ADN, recuerden que es ácido desoxirribonucleico. Ahí no me cabe. Bueno, aquí lo pongo. Ácido desoxirribonucleico. Bueno, una R. Ahí está. Y y ARN también, a veces tienen ARN. Los dos son muy importantes. El ARN es el ácido ribonucleico. Ahí está. Es decir, ¿por qué los dos son muy importantes? Es que el ADN contiene la información. Y el ARN lo que hace es traducirla. Se la traduce a las demás células. El ADN no le puede dar la información así nomás a las moléculas. No, necesita alguien que le traduzca lo que él tiene, su información. Se la traduzca a las demás células. Bueno, a las demás moléculas. Y eso lo hace el ARN. Es el traductor, se puede decir. Y así pasa en muchas situaciones. Por ejemplo, el internet, de igual manera. La señal de internet pues es la que envía la empresa. Y ya después el módem es el que traduce la señal y se la da pues a la computadora o al celular. Entonces aquí también el ADN tiene la información y el ARN la traduce y se la da a la molécula que la recibe, ¿no? A la molécula que se la va a dar. Vamos a ver, copien. Bueno, y aquí vamos a introducir los que son los cromosomas. Los cromosomas son paquetes de genes. Ahí está, así todo viene empaquetado. Los genes, los cromosomas se conforman de genes. ¿Y los genes de qué se conforman? Pues de ADN y ARN.
Bueno, y también existen genes o alelos. Bueno, genes o alelos. Aquí le voy a poner también esta palabrita. A veces la ocupan, a veces. Dominantes y recesivos. Eso es lo que descubrió Mendel. Que estos determinan ¿cómo se dice? La herencia. Y los cromosomas se presentan en pares. Ahí está, es decir que, por ejemplo, el ser humano tiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares, juntos, así en pares. Esos 46 están en 23 pares, así de a dos en dos. Y dentro de esos pares están estos genes alelos o alelos dominantes y recesivos. Bueno, no sé si entraron a la clase del sábado, hace una semana o dos, que expliqué esta parte. Digo, porque en el pizarrón se explica mejor que en la computadora. Pero bueno, voy a tratar. Es decir, había dicho que, por ejemplo, una enfermedad, bueno, una situación diferente. Por ejemplo, el astigmatismo. Dicen que el astigmatismo se produce por un gen recesivo. Es decir, hagan de cuenta que si una persona tiene en uno de los pares de cromosomas, a veces tienen forma de X, el gen de astigmatismo, bueno, lo voy a escribir acá. Ay. Vamos a ver, lo voy a checar. Ahí está. Astigmatismo. Ahí está. Hagan de cuenta que una persona tiene en sus cromosomas, en su ADN, esta parte del astigmatismo. Pero si lo presenta solamente una vez, no lo va a manifestar, no se va a presentar en la persona. Nada más como que lo va a aportar en su ADN, pero no lo va a manifestar. Si el otro cromosoma no lo tiene, aquí lo voy a escribir, si no lo tiene este cromosoma, el otro par, porque los cromosomas, como dije, se presentan en pares. Bueno, aquí lo escribo. Si no lo tiene, entonces la persona no lo va a manifestar. No se manifestará. Es decir, la persona pues no va a tener esto en toda su vida. Ahí está. Pero si, por ejemplo, los padres, los dos tienen el gen de astigmatismo. Ahí está. Si los dos lo tienen, y pues entonces pues se va a juntar el par. Es decir, hagan de cuenta que ese es el padre y la madre. Pero si hay otro caso entre el que los dos lo tienen, los dos, padre y madre, bueno, entonces ya se completa el par, entonces sí se manifestará. Es ¿cómo se dice? Trastorno de la vista. Es ver las cosas, las personas con astigmatismo, creo que son las que lo ven, creo que más lejos o más cerca. A ver, espérame, déjame acordarme. Sí, no, los objetos no, como la curvatura es, no es, ¿cómo se dice? En la parte frontal, tiene una curva irregular o algo así, y eso hace que los objetos no, pues sí, es una imperfección en la vista y no, no los ven bien. Así es algo, como que lo ven distorsionado, así me parece, es distorsionado o lo ven borroso. Es diferente a la miopía, es diferente a cuando hay daño en el ojo, es diferente a eso. Este es un ya trastorno genético
Y aparte está cuando pues hay daños en el ojo y producen pues ya como deficiencia en la vista. Entonces sí, son cosas distintas. Bueno, entonces este es un ejemplo de gen recesivo que necesita los dos. Ay, ay. Ahora el gen dominante, el no, como es dominante, él solamente se requiere en uno. En el recesivo acá, como este, requiere de los dos, del padre y de la madre, que los dos tengan esa parte. Pero en el gen dominante, solamente se requiere que uno lo tenga. A ver, por ejemplo, este es un ejemplo, por ejemplo, digamos el de la característica de pelirrojo con pecas, o pelirrojo, o de pelo pelirrojo. Es, digamos, un gen dominante. Si una persona tiene el cabello, bueno, si uno de los padres tiene el gen del cabello rojo y es dominante, entonces sí lo manifestará, solamente se requiere que uno lo tenga. Bueno, ustedes saben, ahí es rojo, nada más que todavía no me acostumbro ¿a qué? Ahí está. Entonces, si como es dominante, solamente lo requiere uno, y aunque el otro no lo tenga, sí lo manifestará, esa es la diferencia. Ahí está, entonces sí se manifestará. Algunos dicen que hay enfermedades que se transmiten así, por genes dominantes. Algunos dicen que algunos tipos de cáncer son genes dominantes. Dicen algunos, todavía no están muy convencidos. Y de igual manera, o otras enfermedades también, no solamente el cáncer. Dicen que quizás se deben a genes dominantes. Con que a uno lo tenga, uno de los padres, aunque el otro no lo tenga, sí se va a manifestar. Entonces son los llamados, ¿cómo se les llama? Enfermedades congénitas, que son desde el nacimiento. Bueno, entonces esta es la diferencia entre gen dominante y recesivo. Y eso sí, lo encontró Mendel. Él no había encontrado el ADN. Bueno, lo había medio teorizado, pero sí encontró esto, lo de los genes dominantes y recesivos. En los chícharos lo vio. Bueno, lo observó y lo teorizó. Y ya después se comprobó, ya con todos los instrumentos sofisticados, ya después se comprobó que sí era cierto. Y ya después también se descubrió el ADN. Y incluso hay una fotografía del ADN. Bueno, entonces esa es la diferencia. Bueno, ¿dudas hasta acá? Igual, si quieren extenderse más, aquí hay las bases nitrogenadas. Pero esto sí no se pregunta. Esto ya es para más avanzado. De las cadenas de ADN, guanina, adenosina, citosina. Aquí está citosina, etcétera. Son estas cadenitas, estos circulitos que están acá. Aquí está, el verde es el guanina, el adenina es el amarillo, etcétera. Pero esto sí no se pregunta. Bueno, entonces, y como otros ejemplos de esto de los cromosomas, también el sexo. El sexo se da por los pares de cromosomas. Por ejemplo, en el ser humano... Bueno, más bien, el ser humano empiezo diciendo que tiene 46 cromosomas. Esto igual, a veces se pregunta. Tiene 23 pares de cromosomas. Es decir, 46 en total. Ahí está. Solamente el ser humano lo tiene, solamente. Ya los animales pues tienen otra cantidad de cromosomas. Solamente el ser humano tiene 46 cromosomas. Y bueno, y como ejemplos también, el par 23. Esto antes se preguntaba, no sé si todavía lo preguntan. El par 23 determina el sexo. Digo, es cierto, obviamente, pero a veces se preguntaba mucho. Era pregunta de examen siempre. Determina el sexo.
por ejemplo, si la persona por ejemplo, si es mujer, sus cromosomas, su par 23 va a ser XX. Pero si es hombre, si es varón, va a ser XY. Ahí está, esta es la diferencia. Ahora entonces, cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, ahí es cuando surge un nuevo individuo. Ahí tiene todos sus 23 pares de cromosomas. Todos. Bueno, todos los 46. Y en ese momento es cuando igual se determina el sexo, incluso en ese momento. Si el óvulo siempre va a tener cromosoma en el 23X, siempre. Es decir, el óvulo siempre va a tener X. Pero, y ya, el espermatozoide es el que va, el del varón, pues va a determinar el sexo. Si proporciona el X, pues va a ser mujer. Pero si proporciona el Y, pues va a ser un varón. Entonces ahí es donde surge el sexo. Y solamente son estos dos. A ver, copien. Bueno, ahora vamos por fin a la célula. La célula, bueno, igual en una clase del sábado lo mencioné, pero bueno, aquí lo menciono otra vez, con calma. Bueno, sí, de los científicos que fundaron la teoría de la célula, la teoría celular, fue como aquí dice, Theodor Schwann, Matthias Schleiden y Rudolf Virchow, o Virchow. Son alemanes, por eso es que a veces el nombre no lo sé pronunciar. Dice, aunque no hubiese sido posible sin las investigaciones previas, bueno, las previas investigaciones de Robert Hooke y también de Gottfried Leibniz. Bueno, aquí lo digo, a ver, célula. Vamos a empezar. La célula. Entonces, la palabra célula fue introducida por Gottfried Leibniz. Y significa cuarto pequeño. Ahí está, porque vamos a ver que tiene muchas funciones. Ya se tenía teorizado que en este lugar, la célula, ahí surgía toda la reproducción de, pues sí, prácticamente de las mismas, de los tejidos y de todo. Entonces sí es como un cuarto pequeño, tiene muchos, ay no, muchas funciones, muchas cosas, como un cuarto. Pues incluso, ¿no? De aquí viene la palabra celular, porque pues es un cuarto pequeño, igual tiene muchas aplicaciones, tiene muchas cosas. A ver, copien. Bueno, y la célula es la unidad, así se define, por eso lo pongo entre comillas, funcional y estructural de todos los seres vivos. Ahí está. Así se define. La célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. Todos los seres vivos se componen de células. Y hay de distintos tipos, como había dicho al principio, ¿no? Hay células de la sangre, del hueso, del músculo, etcétera. Los nervios. También el sistema de defensa son un tipo de célula. Bueno, son un tipo de proteínas, etcétera. Entonces sí, son hay muchos tipos de células. Y la de los órganos, obviamente, los órganos de cada que tenemos son distintos tipos de células.
Bueno, dudas hasta acá. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces aquí ya bueno vienen otras características. Bueno, aquí está el concepto, como les digo, la unidad es la unidad la célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. Y la célula es la unidad de funcionamiento. Bueno, es repetitivo. Entonces sí, todos los organismos vienen de... Bueno, todos los seres vivos tienen células. Y todas las células provienen de otras células preexistentes. Exactos, de otras células se van generando. Es decir, por ejemplo, en el caso de